Te doy la bienvenida a otra edición de análisis de la Caravana del Misterio de Sebastián Derain. En esta ocasión hablaremos de personajes con trastorno de personalidad antisocial. Desde ahora les digo que la información para este video se basa plenamente en la página msdmanuals.com, no DSM, MSD, particularmente en la versión para público general, que es la que viene más digerible y por lo tanto es la más útil para hacer difusión respecto de salud mental. Esta es mi página de confianza para referirlos sobre diversos trastornos de los que se ha hablado en este canal anteriormente. Recuerden que todo esto es con la finalidad de hacer conciencia respecto del tema y que no te autodiagnostiques. Acude con un especialista certificado. Para aquellos interesados en algo mucho más real que personajes de caricaturas, películas o videojuegos, les recomiendo la miniserie documental disponible en Netflix, El hombre más odiado de Internet, donde se habla del caso de un sujeto llamado Hunter Moore, quien se hizo millonario abriendo un sitio web en el cual se subían videos y fotografías de gente en situaciones incómodas, vergonzosas o denigrantes. Sobra decir que dicho material se subía sin el consentimiento de estas personas. Lo que hace de este caso uno todavía más indignante es que el infame Hunter Moore incentivaba el hostigamiento colectivo en contra de las personas que aparecían en esos materiales, solicitando que se compartieran sus perfiles personales de redes sociales e inclusive sus teléfonos y lugar de trabajo. Como siempre, aunque la sociedad en su mayoría esté ocupada en otros asuntos, no faltaron aquellos que, por el simple morbo, se dedicaron a insultar y acosar a distancia a esas personas. Hubo tanto hombres como mujeres involucrados en toda esta situación, quienes al no saber cómo reaccionar ante el problema, trataron de desaparecer de la opinión pública, mudándose o hasta cambiando de nombre y cerrando todas sus redes sociales. La miniserie se centra en aquellos que, en vez de huir, decidieron encarar el problema y luchar contra el monstruoso sitio web de Hunter Moore. Este caso sentó los precedentes para que en la actualidad la impunidad por el acoso en internet ya no sea más la regla sino la excepción. Ustedes podrán ver que Hunter Moore cumple con casi todas las características de las que hablaremos en este video, e insisto, si les interesa el tema y no quieren quedarse únicamente con casos de ficción, búsquenlo. Este tema fue sugerido por José Vicente Busto mediante un mensaje directo por Instagram, y tal como se lo prometí, aquí está el video. Todos los trastornos de personalidad están caracterizados por patrones de pensamiento, percepción, reacción y tratos en relaciones interpersonales que se presentan de manera crónica y se relacionan con el modo en que esta persona busca insertarse en sociedad y habitar en el mundo. A diferencia de un complejo psicológico que puede resolverse mediante un análisis o superarse a través de un choque cultural experimentado por la persona que lo elaboró, un trastorno requiere de una atención más especializada porque es constantemente reforzado por el ambiente, además de que dicho reforzamiento ha sido experimentado por un periodo bastante prolongado e inclusive ha llegado a ser racionalizado por la persona. Alguien con trastorno de personalidad antisocial conscientemente se vale de la manipulación, el engaño, la humillación ajena y otros tipos de violencia para lograr sus objetivos y metas. Mientras una persona con algún complejo antisocial podría superar este tipo de comportamiento al hacer conciencia del daño que hace a otros con sus actos, alguien con trastorno de personalidad antisocial no vería obstáculo en perjudicar a los demás. Ahora bien, causas del trastorno de personalidad antisocial. La probabilidad de que una persona desarrolle este trastorno aumenta cuando sus padres adoptivos o biológicos lo sufren también, ya que puede ser una predisposición genética o una gran influencia del ambiente en su forma de ver el mundo y a los demás. Ya desde antes se ha hablado de la comorbilidad que puede existir entre varios trastornos, pero en este caso podríamos hablar también de su derivación. Por ejemplo, los niños que tienen un trastorno disocial previo a cumplir 10 años tienen una alta probabilidad de desarrollar un trastorno de personalidad antisocial en la adultez. El trastorno disocial es cuando las personas durante su infancia quebrantan las reglas establecidas de manera persistente y continuamente violentan a los demás, pero si esto es una respuesta adaptativa a un entorno estresante, entonces no se considera un trastorno disocial, porque de alguna manera la reacción del menor está justificada. Más si los padres maltratan al niño o son negligentes, o bien si crean dobles vínculos con este, el trastorno disocial puede devenir un trastorno de personalidad antisocial. Recordemos que el doble vínculo es una teoría de la cual nos habla Gregory Bateson y otros autores respecto a cómo la comunicación humana puede incidir en la aparición y persistencia de patologías mentales.
En cuanto al desarrollo de un trastorno antisocial a partir de un trastorno disocial, esto tendría que ver con la forma en que los padres traten al hijo. Por ejemplo, que le digan que se sienten muy orgullosos de sus logros, pero muestren una actitud distante o impersonal. Ya saben, que parezca sarcasmo, o que al niño le impongan reglas muy estrictas que los padres no respeten o no promuevan con el ejemplo. Porque cuando el niño ya tiene problemas con respetar las reglas y a los demás, lo que necesita es tener orden y estructura. Si los padres regañan al pequeño por decir groserías o maltratar las cosas, pero ellos lo hacen, solo refuerzan la idea de que las reglas o los derechos ajenos se basan únicamente en palabras que se lleva el viento. Sin embargo, lo peor del asunto es que construye un concepto de amor, amistad y fraternidad como algo completamente falso e irreal. Ese doble vínculo afecta mucho inclusive a un niño relativamente sano por el ambiente contradictorio que crea. Imagina ahora lo que le hace a un niño que tiene problemas para comprender la empatía y cohabitar en sociedad. Ahora, síntomas del trastorno de personalidad antisocial. Las personas con este trastorno son sumamente impulsivas e irresponsables, mas no debe asumirse que se trate de personas tontas o incapaces de maquinar en contra de aquellos que les hayan generado algún tipo de malestar. De hecho, pueden elaborar planes de venganza si la agresión física no es una opción viable, pero en afán de concretar dicho plan, pueden tomar decisiones impulsivas con tal de priorizar su venganza, sin importar qué o quién resulte afectado. Cualquier tipo de provocación podría tornarles sumamente agresivas, que dependiendo de la capacidad y medios disponibles puede resultar en acciones violentas de manera física o de manera más intelectualizada. La responsabilidad es adquirir un compromiso de manera libre u obligada. Ante un crimen, habitual es que las autoridades detengan al culpable y lo designen como el responsable de resarcir, reparar o cumplir una pena debido al acto cometido. Sin embargo, la persona con trastorno de personalidad antisocial buscará el modo de zafarse de cualquier responsabilidad obligada y, por supuesto, no aceptará responsabilidades libremente, exceptuando casos específicos en que tenga la convicción de hacerlo, lo cual responderá a motivos egoístas. Por ejemplo, cuando tenga que ir a la escuela no será un alumno responsable ni de sus útiles, ni de su uniforme, ni siquiera de su desempeño escolar, pero si se encuentra un gatito por la calle y lo estima mucho, aceptará la completa responsabilidad por esa mascota, cuidándola, alimentándola y procurando que esté bien en todo momento. Para ser diagnosticada con un trastorno de personalidad antisocial, una persona debe exhibir al menos 3 de los siguientes comportamientos de manera consuetudinaria: desdeñar la ley, actuar sin un plan, ser deshonesta, agredir ante cualquier provocación, ser imprudente, irresponsable, no sentir remordimiento por sus actos nocivos. Tratar este tipo de trastorno es algo extremadamente difícil porque la prevención sería el modo más efectivo de combatir su desarrollo, pero también se intenta mediante terapia cognitivo-conductual y ciertos medicamentos para estabilizar el estado de ánimo como litio o valproato anticonvulsivo, así como inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Ejemplos de este trastorno hay varios en la cultura popular. El primero es Bob Patiño de la serie de Los Simpson, quien parece no solo tener un trastorno antisocial, sino también una comorbilidad con el trastorno de personalidad histriónica y el trastorno de personalidad narcisista. Esto se nota mucho por su teatralidad al moverse e inclusive estando solo, y la manera en que siempre busca llevar cada conversación hacia él y lo que le pasa. Harto de ser la burla en el show de Krusty, Bob Patiño lo incriminó en un asalto a mano armada, arruinando momentáneamente la carrera del payaso hasta que se demostró que no podría haber sido él debido al tamaño de los pies. Desde entonces le tomaría un gran encono a Bart Simpson. En varios episodios posteriores lo vemos tratando de asesinarlo y jurar venganza, siendo traicionado por su propia impulsividad y narcisismo, como la vez en que Bob tenía atrapado a Bart en un bote y para hacer tiempo en lo que la policía llegaba, el niño Simpson le pidió que interpretara un musical. Si lo vemos como un simple chiste, nos perdemos el hecho de que el trastorno de Bob es muy obvio. Pierde completamente la noción de su circunstancia en búsqueda de ser elogiado por su pequeño enemigo, a quien considera inferior en todos los aspectos. Sigue el impulso de hacer todo un musical frente a él y por eso es que lo atrapan. Otro ejemplo es Harry Wormwood de la película de 1996 Matilda, personaje interpretado por Danny DeVito, que sin lugar a dudas representa muy bien el ambiente nocivo que promueve una persona con ese trastorno en la familia. Él es dueño de un negocio de venta de vehículos usados, toma un automóvil en mal estado y lo convierte en un carro decente para sus clientes, o eso es lo que trata de hacerles creer. En realidad se dedica a comprar chatarras, hacerlas parecer funcionales por un par de horas y después cada comprador descubrirá que su coche nuevo en realidad es una porquería
porquería y he sido estafado. Harry Wormwood, en vez de soldar defensas, las adhiere con super cola, echa aserrín en el motor y altera el kilometraje de los carros ayudándose de un taladro. A él no le importa si las personas sufren un accidente por utilizar automóviles en ese estado o si están gastando el poco dinero que tienen. Y no es porque el hombre no haya pensado en ello, es consciente de lo que podría pasarle a sus víctimas, y lo sabemos porque cuando su hija Matilda lo confronta, él la reprende. Le dice que no es su problema, solo está concentrado en lograr su objetivo, que es conseguir dinero. Si la gente compra sus autos es porque son tontos. Hasta menciona su frase célebre de cada minuto nace un tonto y lo vamos a aprovechar. No siente remordimiento por sus estafas y solamente se preocupa por las consecuencias por el malestar que le generaría a él tener que ir a la cárcel o indemnizar a los estafados. Está tan ensimismado en su propio beneficio que cuando su hija le pide que le dé en adopción, él la acepta sin vacilar demasiado porque en realidad Matilda nunca le importó, mientras del resto de su familia, su compañía solo le es grata porque le siguen la corriente con su vida de estafador. Vamos al mundo de los videojuegos con Bully. Gary Smith al principio llega vendiéndose a nosotros como un amigo en el que podremos contar dentro de la escuela de gente abusiva y malintencionada. Cualquier comentario sobre él que no lo enaltezca o que sienta que está devaluando su imagen ante todos, Gary considera que es una gigantesca ofensa. Para variar, este personaje tiene una comorbilidad con un trastorno narcisista. Debido a ello, únicamente busca relacionarse con gente dócil como Pete Kowalski, para que al fastidiarlo verbal y físicamente no encuentre una resistencia. Si buscas gente igual o más fuerte que tú para relacionarte, bromear y hasta pelear, entonces eres rudo. Pero si solo buscas gente dócil para sentirte superior, tienes un trastorno como Gary. Justo por eso busca la amistad de Jimmy Hopkins en cuanto llega a la Academia Woolworth, porque al ser nuevo todos se meterán con él y no le quedarán muchas opciones para hacer amigos. Sin embargo, cuando Jimmy lo trata justo como haría un amigo, lo cual implica algunas bromas y críticas francas, Gary siente que Jimmy lo ha ofendido terriblemente. De hecho, en algún punto de la historia, podemos ver a Gary muy agitado y confiesa haber dejado de tomar su medicación psiquiátrica. Ya sin algo que controle sus delirios, Gary empieza a sospechar que Jimmy planea hacerle daño, así que decide adelantarse y mentirle a todos para difamar a Jimmy y ponerlos en contra suya, ocasionando que el protagonista tenga que enfrentarse contra todos los líderes de diferentes grupos. Sin embargo, Gary no se conformaría y mentiría también a las autoridades escolares hasta lograr que expulsaran a Jimmy de la Academia Woolworth. No conforme con eso, se encargaría de manipular a todos para hacer de la escuela un completo caos, creyéndose una mente maestra cuando todo lo que hizo fue mentirle a todos. Otro ejemplo de un personaje con ese trastorno es la abuela de Butters en South Park, quien constantemente hostigara al pobre niño, humillándolo de diversas maneras y sacando ventaja de su tamaño y edad para hacerlo. Busca al pobre Butters cuando está solo y hasta revisa entre sus cosas para burlarse de él por ser el profesor Caos, y así encontrar nuevas maneras de atormentarlo, solo por el placer de fastidiar. De hecho, el episodio en que aparece, Butterballs, episodio 5 de la temporada 16ª, tiene como temática el bullying y vemos cómo cada personaje busca intimidar a otro dentro del baño, utilizando su poder para despojarlo de aquello que tiene o por lo cual ha trabajado tanto. No hay necesidad de humillar o dañar, pero lo hacen únicamente para sentirse superiores. Y bueno, para terminar nos quedan Layla Rossi y Chloe Bourgeois en Miraculous Ladybug. La primera es una chica que sobreactúa mucho y busca ser elogiada por cosas que realmente nunca hizo y que de cualquier manera no representan un mérito genuino, como decir que fue rescatada por Ladybug cuando la superheroína comenzaba su carrera. Luego de que Ladybug le expusiera como mentirosa, Layla tomó represalias por esto, así como contra Marinette por el simple hecho de que a ambas les gusta Adrienne. Sobre Layla muchos preguntan acerca de su práctica constante de mentir para cualquier cosa, y algunos hasta consideran que padece una condición llamada mitomanía. Pero en realidad la mitomanía ni es una condición, ni es un trastorno por sí, ni tampoco es lo que tiene Layla. La mitomanía no es un trastorno porque ello implicaría que la persona no puede evitar mentir o no es capaz de controlarse. Layla miente con premeditación y no todo el tiempo. Simplemente lo hace como una forma de vivir los trastornos que ya tiene. Ya vimos que lo de Ladybug fue para ser elogiada por los demás, pues también decía que era amiga de un director de cine. Eso nos habla de que Layla es narcisista también. Igualmente la hemos visto mentir no para ganar elogios, sino para fastidiar a otros. A Chloe le dijo que había una manera especial de invocar a Ladybug solo para burlarse de ella, y cómo olvidar cuando fingió haber sido empujada escaleras abajo por Marinette, además de insistir en que le había robado una reliquia familiar. Eso no es porque Layla Rossi no pueda controlar sus mentiras, es porque ella busca hacer daño y manipular a otros.
Por su parte, Chloe Bourgeois es una chica que constantemente busca ser idolatrada por otros, imponerse y hacer daño a los demás. Antes yo veía que estaba teniendo un gran desarrollo del personaje, pero luego de escuchar la versión del propio autor sobre este personaje, su arco de condenación y poner atención a los detalles en su historia, queda claro que Chloe Bourgeois no estaba cambiando para bien, ya que muchas de las cosas que hacía era en afán de ser recompensada como portadora del Miraculous de la abeja o por una cuestión de estatus social. A esto se le suma un tremendo vacío emocional por la ausencia de la madre y la necesidad que tiene Chloe por identificarse con ella y crear un vínculo. Si mi madre es cruel, entonces yo como hija también tengo que ser cruel. Ya poniendo atención a los detalles, podemos notar que el gran apego que sentía por Adriana Grest no era precisamente porque lo estimara o sintiera algún tipo de afecto, sino que lo veía como un reflejo de sí misma. Ella, al ser, desde su mirada, la chica perfecta, solo podía relacionarse con un chico perfecto igual que Adrián. Buscar su compañía era más una cuestión de estatus. Chloe admiraba a Ladybug, pero sin importar los motivos que ella dijera tener, en realidad lo que admiraba de esa superheroína era el prestigio que venía con el disfraz y la admiración que los parisinos le profesaban. Si la admiración de Chloe por Ladybug hubiese sido genuina, habría buscado implementar tales ideales en su vida cotidiana. Sin embargo, Chloe jamás dejó de ser clasista ni se interesó por otras personas. Y si vuelven a repasar lo mencionado sobre este trastorno antisocial, se darán cuenta de que igualmente Chloe es muy impulsiva, solo se preocupa por ella misma. Ha sido capaz de sacar ventaja de su posición como hija del alcalde para que castiguen a toda una escuela por algo que ella hizo sin sentir remordimiento. Por lo más mínimo ha maltratado a su mejor amiga Sabrina y no intercedió por su padre cuando el alcalde Bourgeois lo despidió. Y ni qué decir que con tal de demostrarle a su madre que valía algo, se presentó ante todo el mundo y frente a cámaras como Queen Bee. Y bueno, solo queda sentir lástima por ella, pues su fuerza de voluntad fue la suficiente para rechazar una Akuma, pero en verdad para ser superhéroe hay que tener algo más que eso. Se requiere convicción de sacrificio para atender las necesidades ajenas y como alguien con trastorno antisocial, Chloe no es apta para ello. ¿Qué otros casos de personajes con trastorno de personalidad antisocial conoces? En fin, si el video te gustó, regálame un pulgarcito arriba y suscríbete a mi canal porque el amiguismo es la onda. Sebastián Derain para servirte.